días a todos. Mi nombre es Rosa Paniagua, soy consultora preventa de SAGE SRT y quiero daros a todos la bienvenida a esta en la que os queremos mostrar todas las funcionalidades que puede ofrecer el tema de gestión. Hemos considerado que este evento era importante o necesario para hacerlo debido a los recientes acontecimientos que están surgiendo dentro de esta sanidad, pero que estamos seguros de que va a afectar a toda la economía del país. Y como queremos dar a las empresas también en relación a ello, pues hemos querido, como digo, informaros y ayudaros con esta herramienta de tesorería y espero que sea de vuestro interés. Sin más dilación, comenzamos. ¿Qué es exactamente la tesorería? Bueno, pues una de las grandes pesadillas de toda empresa pues es evitar, por supuesto, la crisis a toda costa. ¿Y qué mejor aliado que tenemos a este respecto? Pues es la tesorería. Seguramente la palabra crisis es muy fuerte y espero que no entremos en una crisis como la de hace algunos años, pero es una palabra que presta o que atiende a mucho interés, ¿no?, en estos momentos y que asusta un poco. Pero al fin y al cabo, bueno, pues hay que evitar a toda costa que entremos en este tipo de crisis, ¿no? El modo más efectivo para evitar esa crisis, a mi modo de entender, es tener una tesorería blindada. Aunque todo el mundo está más familiarizado con otros términos como el de finanzas, facturación, puede que la tesorería sea un término un pelín más sofisticado y complejo. Pero vamos a centrarnos en lo interesante que creemos que es, como digo, muy importante en los tiempos que están por venir. Hay muchas definiciones sobre el término de tesorería y una de ellas es esta que podéis ver aquí. Es el área de toda la empresa que se encarga del flujo de caja, es decir, que está en circulante. También lo llamamos flow o bueno, muchos términos a los que podemos aludir a este concepto. La función principal de tesorería es recoger toda la información de la gestión de la y transformarla en cobros y pagos, es decir, todo lo que está relacionado con las entradas y salidas de dinero, pues eso se va a gestionar dentro de la tesorería, es decir, dentro de ese área. ¿Qué es de gran utilidad para la tesorería o para el departamento de tesorería? Pues conocer con suficiente antelación cuál es la situación financiera que tiene la empresa. Y eso nos va a proporcionar mayor capacidad de previsión ante posibles cambios que pueda haber, ya sean déficit, superávit, etcétera. Bien, yo no quiero hablar de crisis porque, bueno, pues seguramente vosotros estáis o conocéis mejor la situación económica en estos momentos de cada empresa, pero sí que vamos a intentar, como os decía al principio, daros unas nociones o unas ideas que nos van a venir bien para estar al margen de la crisis, ¿no? Estar preparados de la mejor manera posible. La gestión de la tesorería es un aspecto clave, como estamos comentando, para cualquier empresa, puesto que la gestión de tesorería nos va a indicar cuando una empresa tiene dificultades financieras y, sobre todo, lo que acabo de decir en la slide anterior, anticiparnos a esas dificultades, ¿no? Los puntos esenciales que veis ahí para una correcta gestión de tesorería serían, entre otros, pues todo lo relacionado con los flujos de cobros y de pagos, es decir, conocer el cuánto y el cuándo de esos flujos, saber también en todo momento el saldo de caja de cada una de nuestras cuentas, así como los importes y las fechas de todos los pagos y todos los cobros, importantísimo. También tener, bueno, pues políticas de cobro y de pagos adecuadas, es decir, es necesario conocer todos los instrumentos de cobros y de pagos que tenemos disponibles y cuáles se adaptan mejor a cada situación, a cada proveedor o a cada cliente. También la negociación, como veis ahí, la relación con las entidades financieras. No negociar eficazmente con las entidades muchas veces pues no resulta positivo para las empresas. Todo lo que tenemos contratado con los bancos no es inamovible, es decir, podemos negociar con los bancos prácticamente cualquier aspecto o cualquier operación financiera que tengamos con ellos, desde comisiones, intereses, plazos, etcétera. Esa buena negociación nos va a permitir también ahorrar costes y obtener mayores réditos financieros. Por lo tanto, el papel del financiero dentro de la empresa
o del tesorero, pues va a ser un factor principal para ayudar a la empresa. Y lo más importante es que debe estar atento a la liquidez de la empresa, es decir, a ese circulante con el que tenemos que luchar, ¿no? ¿Qué papel juega la tesorería en época de crisis? Bueno, pues si analizamos los elementos que intervienen en el ciclo económico, como veis ahí, esos indicadores principales del PIB, el empleo, el consumo, la inversión, etcétera, etcétera, bueno, pues todo afecta a un periodo de recesión o a un periodo de crisis. Pero fijaros bien en el listado que aparece ahí, que os dejo reflejado para que veáis qué puntos son donde más afecta una crisis. Bueno, pues en la pérdida de confianza, el aumento del ahorro, disminuye el consumo y por tanto caen las ventas, se acumula el stock, hay problemas de liquidez, hay aumento de impagados también, los créditos se limitan bastante. Bueno, y hay algunas variables que tenemos que tener en cuenta. Sería, por ejemplo, la posición de la empresa, es decir, posicionar la empresa. En la crisis no todo es malo, es decir, la crisis sirve para posicionar aquellas empresas en el mercado que son más competitivas y son más sólidas. Por tanto, es importante ser una empresa competitiva para no entrar en crisis. Un segundo punto importante sería poder planificar esa crisis, es decir, que las empresas estuvieran preparadas o se anticiparan a esos periodos de crisis. Quizás es mejor y más placentero, por supuesto, hacer previsiones en épocas de vacas gordas, pero hay que hacerlo en época de vacas flacas, ¿no? Es cuando importa más este papel y es más difícil. La planificación de la crisis, hay que tener claro algunos factores que hay que pensar, como por ejemplo, pues estudiar diferentes escenarios o posibles escenarios de lo que puede ocurrir o tener incluso alternativas de actuación. En definitiva, lo que queremos es transformar la crisis en oportunidad. ¿Qué papel juega la tesorería en época de crisis? Bueno, pues tener beneficios no significa tener liquidez, no nos confundamos. Es totalmente compatible tener un beneficio alto con una tesorería nefasta. Y podemos tener problemas con el cobro de determinadas facturas, plazos de cobros que no se cumplen, plazos de pago mal dados, y todo eso puede dar lugar a que no tengamos un euro en las cuentas. Y como hemos dicho, que la tesorería lo que gestiona justamente es eso, pues hay momentos en los que tendremos que gestionar esa parte de la mejor manera posible. Hay 5 factores, no sé si eran 5, bueno, yo he visto como 5 factores que pueden influir en la tesorería y que impactan de una manera especial. Como pueden ser las condiciones de cobro, es decir, como veis ahí, los medios de cobro y de pago. Pues las condiciones de cobro, cuanto más tarde cobremos, peor será la situación para la empresa. Las condiciones de pago, cuanto más tarde paguemos, más oxígeno, entre comillas, habrá en nuestra tesorería. El tipo de negocio, también tenemos que conocer el tipo de negocio que tenemos, a lo que nos dedicamos. Es decir, no es lo mismo una empresa que gestione proyectos donde hasta que no se acaba el proyecto no se cobra, a tener otro tipo de producción, otro tipo de empresa que podemos gestionar bien esa analítica de cobros y de pagos. También el resultado de la empresa, es decir, tenemos que ser capaces de identificar si la empresa pues tiene más ingresos que gastos, valorar qué repercusión puede tener esto, identificar algunas medidas o posibles medidas necesarias para encauzar pues, situaciones de este tipo, problemáticas, en fin. Sobre todo, conocer nuestro negocio. Es importantísimo que conozcamos el funcionamiento de nuestro negocio. Así podremos tener un plan de tesorería, algo que parece muy evidente pero que no lo es, y exponer, como decía, un plan de tesorería para poder prever y para poder anticiparnos y para poder ser proactivos a cualquier cambio que pueda ocurrir como es en esta época, ¿no? Por ejemplo, pues hay que tener en cuenta cosas que a lo mejor que pensamos que no nos afectan a la tesorería, pues podemos tener seguros, que tenemos que también ver cuándo son esos pagos de los seguros, amortizaciones que normalmente no se encuentran en los RPs, algunos otros gastos, alquileres, etcétera, etcétera, son algunas operaciones que, que quizás no tenemos en nuestro día a día, pero hay que tenerlas y las tenemos que planificar.
Por tanto, lo que es la planificación de los gastos en base a una estrategia que esté bien delimitada nos va a permitir realizar una buena gestión del cash flow y cumplir los objetivos que nos marcamos. Y en la gestión de la crisis con una gestión de tesorería, que es lo que nos traía hoy aquí, y por qué es necesario un sistema de gestión de tesorería en una empresa. Pues la empresa tiene una falta de liquidez, lo que acentúa la necesidad de tener una buena gestión de tesorería y así pues evitar, como estamos comentando, situaciones y también como no una mala imagen frente a los proveedores, ya sean operativos o proveedores financieros, los bancos, etc. ¿Cómo puede y debe ser un sistema de gestión? Bueno, pues ahí tenéis las características principales, como reflejar la situación real y actualizada de la situación de tesorería que tiene la empresa, recoger tanto los cobros como los pagos, como hemos dicho antes, recoger también el nivel de riesgo que tiene la empresa con las entidades financieras. Es importantísimo conocer qué relación tenemos con ellas y cuál es nuestro nivel de riesgo. Anticiparnos, como he dicho antes, a esos pagos que tenemos comprometidos y hay que tenerlos siempre en cuenta. Aportar el saldo de tesorería estimado en cada momento. Necesitamos conocer nuestro saldo de tesorería en fecha, valor y en cada momento, diario, por semana, por decena, por meses, etcétera, etcétera. Tener ese nivel de detalle suficiente que me va a permitir pues, ser más proactiva en la gestión de la tesorería de la empresa. Bien, ¿cuáles son los principales efectos de una gestión óptima de la tesorería? Pues es un instrumento imprescindible para la planificación financiera, permitiéndonos negociar con suficiente antelación los recursos financieros necesarios, tener mayor capacidad de previsión y anticipación. Con la información que nos aporta un sistema de gestión de tesorería se accede a la toma de decisiones con mayor información de la que se dispondría en caso de no tenerlo, está claro, y reducir gastos financieros, como no, y incrementar la eficiencia, es decir, ser más eficiente. Todo esto, la buena gestión de la tesorería tiene un papel importante y muy destacado el tema de previsiones. Es decir, la importancia de una buena gestión radica principalmente en tener toda la información necesaria para evitar problemas derivados de la falta de liquidez. Es importante conocer algunas de las características principales de cómo debe ser una solución de gestión de este tipo. Pues tiene que ser una solución que tenga los datos reales y fiables, que recoja todas las previsiones, como estaba comentando, y datos reales de cobros y de pagos, es decir, cuanta más información recoja, mucho mejor para la gestión que tengo entre manos. Ayudar a anticipar esos pagos comprometidos, es decir, que yo pueda tener una visión a corto, medio, incluso largo plazo de cuáles son esos pagos comprometidos que tenga, las cuotas de los leasing, los seguros que habíamos hablado antes, con las aseguradoras, préstamos amortizables, etcétera, etcétera, y que yo pueda anticiparme a esos pagos comprometidos y sepa y tenga dinero para hacer frente a los mismos. Y, por supuesto, lo que he dicho también, conocer un saldo en valor en cada momento para tomar decisiones. Ventajas frente al Excel. El Excel es nuestro mayor competidor actualmente y, bueno, pues no deja de ser una hoja de cálculo. Es algo manipulable y personal. Cada uno cambia la versión, se modifican macros, se cambian fórmulas. Es decir, el Excel no deja de ser, como digo, una hoja de cálculo con una poca seguridad. No es una base de datos donde tengamos sus backups, donde tengamos todo lo necesario para gestionar y tener toda la información de este área tan importante como es la tesorería. Y bueno, pues nosotros os ofrecemos que conozcáis XRT. Como resumen, pues diríamos conceptos o consejos básicos. Tenemos que tener nuestra posición al día, conocerla, por supuesto, llevar ese control de los pagos, gestionar bien el stock, mantener esa relación que decía antes cordial con las entidades financieras, en caso de necesidad recurrir al crédito y ajustar los gastos para anticiparnos a los posibles problemas que tengamos. Bien, vamos a presentaros entonces lo que es la herramienta SAG XRT
Y a nivel de evolución financiera, más o menos es un poco repetir lo que os acabo de comentar. Comenzamos con la gestión en papel, pasamos ya a las hojas de cálculo, trabajamos con el Excel. Surgieron las web bancarias hace muchísimos años y bueno, pues nos permitían entrar en el home banking de cada banco y visualizar y ver nuestros extractos, nuestros movimientos e incluso podernos descargar el fichero para utilizarlo en cualquier sistema de gestión. Y por último ya a nivel de tesorería pues aparecieron las herramientas o los software especializados en esta gestión de tesorería. Este sistema de gestión de tesorería, en nuestro caso XRT, pues debe estar basado básicamente en esos 4 pilares que veis ahí: gestionar la liquidez, automatizar todas las tareas y procesos que podamos. Lo que intentamos con esto es evitar tareas rutinarias y pérdida de tiempo. Por ejemplo, dedicar a una persona a primera hora de la mañana a entrar en cada uno de los home banking y descargar los extractos de cada una de nuestras cuentas, etcétera, etcétera. Ya hablaremos ahora también un poquito de la automatización. Controlar el negocio bancario también debe ser un sistema de gestión que me permita controlar al banco. El banco me puede decir que me cobra por cada cheque 1 euro de gasto o comisión y luego me está cobrando 3 y yo no sé por qué me está cobrando 3 cuando tengo pactado con él 1 euro de gasto. Y nos integramos con cualquier sistema corporativo de la empresa. La información la podemos traer no solamente del ERP, sino pues de cualquier CRM, de nota de gastos, de nóminas, seguros sociales, etc. Bueno, se comercializa, como veis, tanto con licencias como en cuota de servicios, etc. Bien, vamos a mostrar rápidamente 10 razones principales para automatizar la tesorería. Bueno, son estas de las que venimos hablando y, por supuesto, la primera principal es la gestión del cash flow. Aquí lo que vamos a tener va a ser esa gestión de mi posición y cómo la voy a gestionar. Es decir, voy a tener la información, por un lado, del banco, movimientos reales que tengo cargados y abonados dentro de mis cuentas de todos mis bancos. Por otro lado, la gestión de esas previsiones que hablábamos antes, previsiones de cobro, previsiones de pago, que las podremos traer, como os decía, desde la cartera de vencimientos, desde las nóminas, si tenéis algún programa de nóminas, si no, pues también podríamos incluir desde algún fichero Excel, importar la información, desde un CRM, notas de gasto o incluso de forma manual. En esa posición vamos a tener, por un lado, esos movimientos reales, esa previsión, y vamos a gestionar cómo podemos realizar de la mejor manera posible pues esa tesorería, ¿no? Simular escenarios, sobre todo hacer una predicción y tener en el corto plazo una visión de cómo va a ser ese horizonte a nivel de cobros y pagos. Automatizar los procesos, ya he dicho que nosotros en XRT encargamos siempre de hacer una automatización de procesos lo más potente posible, lo más operativa, automatizando tareas desde la incorporación de esos movimientos de previsiones del ERP que hemos comentado, desde la incorporación automática de los ficheros con los extractos bancarios, etcétera, etcétera. El control bancario también, tenemos que controlar a los bancos. Cálculo de liquidaciones bancarias. No solamente calcular la liquidación, sino también que me lleve ese importe a previsión. Eso normalmente las empresas no se suele hacer. No solemos en una empresa, en el Excel, poner un importe del cálculo de la liquidación bancaria de cada una de nuestras cuentas. Bueno, pues el XRT os va a proporcionar las liquidaciones no solamente de las cuentas bancarias, sino también si lleváis una gestión en compañía, el poder obtener una liquidación bancaria intragrupo. Bueno, ahorro de gastos financieros, medir los riesgos, incluso llegar a la contabilización del extracto bancario y automatizar esa parte de contabilidad. Auditoría para el control y gestión de errores, pagos duplicados. Todo esto nos va a ayudar a gestionar mejor y a controlar, por así decirlo, a los bancos. Como voy a tener esas previsiones, pues esas previsiones y esas predicciones me van a servir para adelantarme y tomar decisiones. Es decir, si yo mañana preveo que tengo que hacer un pago y veo que en esa cuenta donde tengo domiciliado ese pago, ese recibo, no hay saldo suficiente, podría
caer en descubierto, puedo hacer un traspaso anticipadamente del importe de ese pago o cualquier tipo de traspaso o de equilibrado para optimizar incluso mis saldos, no simplemente porque vaya a caer en descubierto, sino simplemente para equilibrar los saldos que tengo en las diferentes cuentas en función de las condiciones que tengo en cada una de ellas. Por supuesto, conocer la tesorería neta en el primer momento, y siempre estar con la tesorería neta actualizada. Planificar, como he comentado antes, toda la parte de intercompañía o de intragrupo, como queráis llamarlo, y vamos a gestionar desde el módulo pues la posibilidad de que cuando hagamos un traspaso entre cuentas de distintas empresas, el programa de forma automática pues me alimente esas cuentas holding. Y también, pues no tan importante, pero sí que lo va siendo cada vez más, la mejora de la imagen que tenemos que tener frente pues a los bancos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo financieros, llevar los deberes, como yo digo, llevar los deberes bien hechos para negociar con ellos y ver que, bueno, pues que tenemos la información y que tenemos ya incluso un informe de rentabilidad banco o empresa donde puedo ir a negociar con cada entidad y obtener beneficios y, por supuesto, ahorrar costes. ¿En qué es AGXRT Treasury? Bueno, pues es una plataforma, es una solución, como venimos diciendo, es una herramienta de gestión de tesorería y es una herramienta totalmente integrada y modular. Con esto quiero decir que la plataforma se compone de X módulos y se implantan en función de las necesidades de cada cliente. Ahora veremos algunas de las principales características para identificar un módulo u otro, para que os hagáis una idea, pero básicamente nos vamos ay, no me sale la palabra. Nos vamos a posicionar con el módulo principal, con el módulo core, el módulo transaccional, y alrededor de ese pues van a pilotar el resto. Bien, es una solución que se implanta muy rápidamente, es flexible, se nota enseguida esa eficiencia en los procesos, tiene un ROI muy bajo y bueno, pues nos va a servir para gestionar, por supuesto, la tesorería y controlar nuestra liquidez. Ahí he puesto 5 bloques importantes, aunque no son los módulos que contiene la aplicación, son más, ahora los veremos, pero sí básicamente son los principales donde nos vamos a mover, ¿no? El de comunicación bancaria, la gestión de la tesorería, operaciones financieras, gestión del presupuesto y la conciliación bancaria. Bien. Los módulos principales que tenéis a la izquierda, pues como he comentado antes, tenemos este de tesorería, que es el módulo principal, core o transaccional, o el módulo núcleo o el módulo principal, como queramos llamarlo, y alrededor de este pues se va a poner el resto en función de las necesidades, como dice el cliente. Y que voy a gestionar todo lo que venimos diciendo. Vamos a gestionar nuestra posición. ¿Cómo? Por empresa, por banco empresa, por cuenta, por agrupación. Es decir, yo quiero controlar mi tesorería por las 3 cuentas principales que tengo dentro de mi empresa. Creo una agrupación con esas 3 cuentas y veo toda mi posición en torno a esa agrupación. ¿Qué más voy a tener ahí? Las liquidaciones bancarias. Voy a controlar del negocio bancario. Voy a tener un control a nivel de fecha valor y de comisiones y gastos con las entidades financieras, etcétera, etcétera. Voy a tener toda la información solamente con este módulo de tesorería. ¿De acuerdo? Por otro lado, uno muy importante que va siempre unido, incluso se implanta solo, es el de comunicación bancaria. La plataforma de comunicación bancaria, pues como su nombre indica, lo que hace es comunicarse con las entidades financieras, pero todo esto de forma automática y totalmente desatendida para los usuarios. Es decir, cuando lleguéis a primera hora de la mañana ya tenéis los extractos incorporados en el módulo y ya podéis ver vuestra posición y empezar a actuar y a trabajar. Bien, la slide creo posterior o en la siguiente vais a ver un poco el proceso o el procedimiento que hay y la relación que existe entre cada módulo, y os lo explicaré de mejor manera, ¿de acuerdo? Para que os quede más claro. Bueno, este módulo de intragrupo pues gestiona toda la parte de intercompañía, donde pues obtenemos, como decías, cuando se hacen traspasos
o bien automáticos, o bien cuando se hace un pago, se realiza un pago de una empresa por cuenta de la otra, etcétera, etcétera. El programa alimenta de forma automática también el intercompañía o el intragrupo y obtendremos las liquidaciones intercompañía. Operaciones financieras es un módulo que lo que me permite es gestionar todos los cuadros de amortización que tengo dentro de la empresa, no solamente de préstamos, puede ser leasing, avales, préstamos amortizables, sindicados, hipotecarios, etcétera, etcétera. Toda esa gestión de esos cuadros de vencimiento los voy a gestionar en este módulo de operaciones financieras. El módulo de presupuesto de tesorería pues me va a permitir, partiendo de un presupuesto de ingresos y gastos, transformarlo en un presupuesto de tesorería de cobros y pagos. ¿Cómo? Pues a través de unas reglas de gestión o de decalaje, como queráis decirlo. Transformaremos ese presupuesto económico, que si no lo tenéis dentro del ERP, se puede gestionar o se puede hacer un presupuesto en Excel inicial para poderlo cargar en el módulo de presupuesto de tesorería, y lo que me va a permitir después este módulo es, una vez que he dado de alta ese presupuesto económico, que el programa automáticamente con esas reglas de gestión, como os decía, me lo transforma en un presupuesto de tesorería, voy a obtener desviaciones entre lo que va ocurriendo en la realidad a través de los extractos bancarios, de la comunicación, y lo que va ocurriendo realmente en la tesorería. Y voy a poder obtener las desviaciones entre lo que yo presupuesté y lo que realmente está ocurriendo. El módulo de riesgo de divisa, pues como su nombre indica, pues se gestiona toda la parte de divisas, desde seguros de cambio, swap, etc. Módulo de reporting, pues es un módulo que viene también incluso como un módulo transaccional, es un módulo donde pues tengo todos los informes que puedo obtener dentro de la aplicación, desde pues un simple diario con un listado de movimientos, unos saldos, la liquidación bancaria, etc. Más contablemente tenemos dos módulos, uno que es el de conciliación bancaria. Este tiene un motor de punteo bastante potente frente a los que normalmente se utilizan en los RPs, donde podemos conciliar por fecha e importe, y aquí en el Sage XRT vamos a poder añadir criterios de conciliación más avanzados, incluso de conciliar 1 contra 1, 1 contra n, n contra n o n contra 1. Este módulo de conciliación bancaria es el módulo del punteo del extracto con la cuenta de mayor de bancos de toda la vida que hemos hecho, y por lo menos yo, que ya soy un poco mayor, que lo hemos hecho de forma de punteo manual, ¿no? Sacar la contabilidad, la cuenta de mayor, la 572, 520 y el extracto bancario, y puntear para obtener ese documento de conciliación que después nos van a solicitar los auditores. Y el módulo que veis arriba sería el módulo de contabilización. Es un módulo también muy potente. Este módulo, que se llama GEC o JEC, conocemos más por JEC, es generación de esquemas contables, pues me va a permitir contabilizar el máximo de movimientos que vienen dentro del extracto bancario, si no todos, ¿de acuerdo? Sí, lo que haremos aquí será generar el esquema, es decir, que cuando me llegue un recibo de teléfono o unas comisiones, yo sé que el esquema contable va a ser pues un cargo a las 625, 626 contra blanco, y el esquema contable simplemente para que yo posteriormente llegue en el. Bien, a la derecha tenéis funcionalidades complementarias, son los módulos también importantes, bueno, podemos mandaros información más adelante si finalmente pues os decidís a conocer más en profundidad Sage XRT. Bien, a nivel de procesos diarios, antes de ver esa slide que os comentaba con todos los módulos y cómo se relacionan con ellos y cómo se alimenta cada uno de ellos, simplemente comentaros, bueno, pues cuál sería el proceso diario que tendríamos que realizar. Por un lado, conocer las previsiones de cobros y de pagos, que eso lo vamos a hacer, como he dicho antes. Alimentarlo, ¿cómo? Pues con los cobros y los pagos que tenemos en el ERP, los efectos que tenemos en cartera, los vencimientos, las facturas, los pedidos, albaranes, etcétera, etcétera. Además de introducir previsiones de forma manual, o incluso, como no, si tenemos algún Excel o si tenemos, imaginaros que tenemos 2 préstamos, pues no compensa a lo mejor poner el módulo que os comentaba antes de operaciones financieras, porque tengo 2 cuadros de amortización. Pues si lo tengo en un Excel, me cargo los cuadros de amortización
dentro del programa, los importo, no necesitaría por un lado el módulo de deuda y sí que llevaría esa gestión de previsiones dentro de esa XRT. El punto 2, tendríamos que conocer los movimientos reales de mis extractos, es decir, como he dicho antes, el programa de comunicación bancaria se conecta de forma automática y desatendida, no tenemos que hacer absolutamente nada, se conecta con cada uno de los bancos, se descarga los extractos y los pone a disposición del usuario, como ya incorporado en el módulo de tesorería, o si no tuviese el módulo de tesorería, solo la comunicación, pues me permite recoger el extracto y ponerlo pues donde digáis, integrarlo en el RP, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el siguiente paso del proceso del trabajo diario? Comprobar las predicciones, es decir, ¿qué es lo que yo tenía previsto para hoy que ha llegado del banco? El programa automáticamente me va a buscar esas predicciones o esas previsiones y me las va a actualizar. Voy a conocer mi posición, es decir, ya tengo los saldos, ya conozco los movimientos y puedo tener mi posición como os he comentado antes, por empresa, por banco, banco-empresa, por agrupación, por cuentas, el último escalón, que voy a poder visualizar mi posición. La quiero ver por tipo de movimientos, si son transferencias, cheques, domiciliados, etcétera, etcétera. Y también puedo conocer mi posición a nivel más analítico o más presupuestario. Ya no quiero ver domiciliados, sino que quiero ver pues esos domiciliados divididos entre telefonía, electricidad, alquileres, etcétera. Después de conocer mi posición, pues como voy a conocer mis saldos, voy a conocer y tener encima una previsión a corto plazo de lo que va a ocurrir mañana, pues ya podré tomar decisiones en función de la posición, como os comentaba antes. Si tengo mañana previsto hacer un pago, pues tengo que saber si tengo saldo en esa cuenta, cómo me voy a quedar después de ese pago, si voy a tener que hacer un traspaso, si voy a tener que hacer un cambio y en vez de pagar ese pago por esa cuenta lo puedo pagar por otro. Análisis y reporting, por supuesto, y una vez que ya he gestionado toda la parte de tesorería, pues esos trabajos adicionales a todo lo que conlleva esta gestión, ¿no? Pues contabilizar, hacer los traspasos como os acabo de comentar, enviar pagos, transferencias, nóminas, confirming, etcétera, etcétera. Y último, pues contabilizar, ¿no? O conciliar también. Bien, en esta slide, como os muestro la relación, cómo se interrelacionan entre los diferentes módulos. Yo os voy a explicar simplemente, pues para que entendáis cómo se alimenta este módulo, que es el módulo principal, que es el de tesorería, que gestiona toda la parte de tesorería más el intragrupo, el holding, que esto viene en estándar. Tenemos el módulo de comunicación bancaria y por otro lado tenemos el RP, que nos integramos con cualquier RP mercado, ¿de acuerdo? Bien, de la comunicación bancaria nos vamos a recoger el extracto. Esta comunicación bancaria es bidireccional. Luego veremos esta parte de aquí, que no la he comentado anteriormente, era la parte de la derecha gris y esos módulos adicionales y son ahora en esta época, ya comentaré por qué, son bastante importantes y están teniendo mucho auge últimamente en estos últimos meses. Bien, pues recojo el extracto bancario, lo incorporo en tesorería y aquí, por otro lado, del RP me subo las previsiones de cobros y pagos que hemos comentado, ¿no? No solamente del RP, puede ser de cualquier otro sistema, de un CRM, de una nota de gastos, de algún vertical especializado que tengáis donde lleváis las facturas en ese software, etcétera, etcétera. Bien, aquí, como hemos dicho, pues al traer el extracto y aquí traer las previsiones, pues aquí se va a gestionar toda la tesorería con todo lo que hemos comentado antes, donde voy a poder ver mi posición, obtener liquidaciones bancarias, conocer mis saldos, etcétera, etcétera. Por otro lado, del RP también me puedo traer este presupuesto económico, incorporarlo en el presupuesto de tesorería y, como os decía antes, pues aquí lo que voy a hacer va a ser obtener desviaciones de lo que va ocurriendo de esta relación con lo que yo tenía previsto y voy a obtener desviaciones. Módulo de operaciones financieras, pues es lo que os he comentado antes, y tenemos una serie de hay empresas que tienen muchísimos avales, que tienen varios renting, varios leasing, varios préstamos, entonces interesa llevar esa gestión dentro del módulo porque gestionamos todo el cuadro de amortización, adjuntamos el cuadro de amortización a la operación, tenemos todo el histórico de todos los cambios posibles que se puede hacer a nivel de tipo de interés, a nivel de fechas, a nivel de reembolsos anticipados, cancelación, prórrogas, renovaciones,
etcétera, etcétera. Es un módulo muy completo y muy interesante también para aquellas empresas que tengáis un número de operaciones que compense el poner el módulo. Bien, este es el módulo de contabilización, que lo que haremos de aquí, generamos el extracto. Este extracto se verá enriquecido con la información que traemos del RP. Imaginaros que he traído una factura, ya me ha venido el cobro o el pago de la factura, y con toda la información que me viene en el extracto bancario, más toda la información que he traído del RP, pues toda esa información me la va a llevar a contabilizar. Ya sabré qué proveedor es, ya sabré el IVA, etcétera, etcétera, y me va a generar el esquema contable para de vuelta pegarla en el RP, como veis aquí la flecha derecha. A nivel de conciliación bancaria, pues como veis es un poco, está como por separado, está un poco al margen porque es independiente. Pues por un lado vamos a obtener el extracto de la comunicación bancaria, el extracto de todas las cuentas, y por otro lado vamos a subir el mayor de bancos, como os comentaba antes. Exportaremos esa información de las cuentas de mayor y subiremos la conciliación para realizar ese punteo automático. El punteo automático que os comentaba antes del motor tan potente que tiene a nivel de fórmulas de conciliación. No solamente vamos a conciliar uno contra uno y por fecha importe, como suelen hacer los RPs, la mayoría de los RPs, sino que vamos a conciliar por criterios avanzados de conciliación bancaria. Bien, esta parte de la derecha decía que últimamente tiene más repercusión y se está poniendo más en auge porque, bueno, todos habréis oído y conoceréis el tema de la PSD2. La PSD2, que es una normativa de pagos, bueno, en su versión 2, pues una normativa del año 2007, pero bueno, en el 2015 salió la PSD2 y ahora se ha renovado. El 14 de septiembre hubo una circular del Banco de España donde se solicitaba o se hacían unos cambios en esa normativa de pagos. Seguramente a partir de septiembre, incluso nuestra gestión personal de relación con las entidades financieras, pues nos han hecho de tener un doble factor de autenticación a la hora de hacer un internet, pues recibir un mensaje, un código, etcétera, etcétera. Bueno, y como digo, pues a nivel de las empresas también se está solicitando esa información. En el caso del envío de ficheros desde el RP, desde el RP los bancos, siempre se hace por un protocolo privado que se llama EDITRAN. Lo que se ha hecho en este caso en relación a la PSD2 es que el Banco de España ha dicho, vale, valido el protocolo privado EDITRAN siempre que se cumpla una serie de requisitos. Una serie de requisitos que es tener una serie de algoritmos de encriptación por un lado y por otro lado también de autenticación. Por tanto, se da más seguridad al envío y a la transmisión de ficheros de cobros y pagos. Bien, si el RP es capaz de generar ficheros normalizados de cobros y pagos, directamente los podríamos enviar a través de la comunicación bancaria por un canal seguro. Y no tendríamos que entrar en este banco, mando las nóminas, ahora me conecto con este otro banco y mando las transferencias EPAs, con este mando los adeudos, con este, etcétera, etcétera. Sino por un único canal se irían desde la comunicación bancaria. En el caso que el RP no genere los ficheros normalizados, pues tenemos este módulo de cobros y pagos que también me permite generar ese tipo de formatos para enviar a los bancos. Este envío lo podemos hacer sin securizar o securizado totalmente. Si lo securizamos, lo haríamos con este módulo de firma electrónica. Este es un módulo de aprobación interna de firma y con un único workflow de firma, es decir, todos tendrán la misma contraseña para todos los bancos. Se configuran los perfiles a los usuarios, pues este tipo de fichero lo tienen que firmar dos personas. Primero lo firma Juan, luego lo firma Pedro. Esta persona solo puede firmar hasta 100.000. Las nóminas tienen que ir encriptadas, etcétera, etcétera. Se configura todo y con una única clave de firma se envía directamente a los bancos. El proceso de firma electrónica se encripta desde el momento en que se reciben estos ficheros, es decir, estos ficheros se dejan en una carpeta de red. Lo que hace este módulo es cogerlos rápidamente, inmediatamente para que nadie los edite. Sabéis que estos ficheros son HTML5, HTML y se pueden editar y por tanto es peligroso de que alguien pueda editar el IBAN, la cuenta, etcétera, etcétera. Lo que haría el módulo de firma es
captar rápidamente todos los ficheros, los encripta y los envía a través de, los pone a disposición de los firmantes. Solo podrán ver esos ficheros los firmantes. Cada firmante verá lo que puede firmar. Lo hará también incluso a través de la web o a través de móvil o tablet. Tenemos una firma móvil que nos va a permitir pues, estar en cualquier sitio y poder hacer la firma de los ficheros de la empresa para enviar a los bancos. Se firman y salen directamente a la comunicación bancaria, a las diferentes empresas. Bien, bueno, esto como os vamos a pasar la presentación, pues es un poco algunas pinceladitas o detalles de lo que hace cada módulo, ¿de acuerdo? Algunas referencias que tenemos en España, ¿no? He comentado que tenemos unos 1.000 clientes en España, clientes grandes, pequeños. Aquí, como veis, son logos muy conocidos y, sobre todo, y muy interesante también, como digo, todos tienen la misma herramienta, es decir, la misma plataforma la tiene, por ejemplo, AENA, como la puede tener Colonial o Pamesa Cerámica, ¿de acuerdo? Todos tienen la misma XRP y por eso me gusta poner esta slide, además de que, bueno, son empresas muy conocidas, son clientes años y todos tienen en común la herramienta estándar, no se personaliza y porque básicamente el proveedor en todas son las entidades financieras. Unos tendrán más cuentas, otros menos, unos más movimientos, unos trabajarán con cheques, otros con efectivo, con pagaré, otros con préstamos, etc. Es decir, todos tenemos aquí diferencias respecto a esto. Bien, bueno, pues vamos a hacer una pequeña y rápida visión muy general para no entreteneros mucho en el producto, ¿de acuerdo? Bien, el producto es este que veis aquí, Sage XRT3 estamos en la versión 4. Es un producto muy sencillo, como veréis, ya veréis cómo me manejo por la aplicación. Es, como digo, muy sencilla, tiene una barra de gestión, como veis ahí arriba, donde tenemos el archivo, el poder ver, ahora entraremos en algunas opciones, atrás, adelante, el poder anclar a favoritos aquellas funcionalidades que más utilicemos en nuestro día a día, etcétera, etcétera, ir al inicio. A la izquierda tenemos un panel de acceso, un cuadro de mandos, donde tenemos los diferentes módulos que hemos visto en la presentación. Bien, antes de nada, pues el programa me permite obtener una serie de indicadores. Son interesantes, bueno, a nivel de cotizaciones de divisas, si tenéis, de tipo de interés. No he comentado que la plataforma de comunicación bancaria todos los días se conecta con el Banco Central Europeo y descarga las cotizaciones de las principales divisas del mercado, y también se conecta con Euribor.org y descarga los principales tipos de interés del mercado. Lo veis aquí en estas cuadrículas que tenemos aquí. Por tanto, también tenemos que estar descuidados de conocer las cotizaciones del MIBOR, del Euribor, el EONIA, etc. Bien, estos indicadores, como decía, pues tenemos de cotizaciones de mercado, de tipos de interés, etcétera, etcétera. Voy a abriros este de saldo para que veáis. Es un indicador muy sencillo y básico, pero bueno, muy interesante. Este indicador me provee o me da la información de los saldos de tesorería. En este caso tengo esta semana, del 13 al 17, y lo tengo filtrado por sociedad. En mi caso, he llamado a la sociedad 002 y aquí, si despliego, pues tengo las entidades con las que trabajo. Puedo visualizar esto de esta manera dentro de BBV, el coger una cuenta y ver cuál es su saldo. Tengo el límite en el caso de que tenga pólizas de crédito, pues sus autorizados, y aquí puedo ver la información que tengo en los saldos de cada una de mis cuentas. Y puedo ver de un simple vistazo pues cómo estoy en Caixa o cómo estoy en cualquier otro tipo de banco. Puedo ver esta información así, lo puedo ver también de forma gráfica, y también de esta forma donde veo un poco pues el detalle, o sea, más detalle que este simple saldo, ¿no? En este caso, pues tengo un saldo inicial, los ingresos que he tenido en este día o que están previstos, los gastos, el saldo final, si tengo un límite, cuál es el disponible, es decir, poder visualizar la información desde otro punto de vista. Lo podemos exportar a Excel y, como os decía, bueno, puedo ver un gráfico de este tipo o de este otro tipo, ¿de acuerdo? Esto, como digo, es un indicador
básico que trae por defecto, nada que ver con 2 módulos adicionales que no hemos comentado, de esos que estaban a la derecha en gris, de herramientas específicas de reporting de tesorería, que son cuadros de mando ya realizados y bueno, son 2 BIs que son interesantes también. Uno de ellos es el 6 y luego vamos a ver algún informe básico de ello. Bien, otro indicador interesante también es el de liquidez, es decir, quiero saber cuál es la liquidez que tengo actualizada. En este caso, pues puedo tener esta visión con 4 dimensiones importantes, que es la posición bancaria, que está en azul, lo tenéis aquí debajo, el moradito, que es la posición del corto plazo, la posición medio-largo plazo y la posición intercompañía, en el caso de que seáis un grupo. En este caso también tengo una liquidez por periodo, pero podría verlo por entidad, puedo decir, a ver qué liquidez tengo en tal banco o en tal empresa o en tal cuenta. Y yo tengo para la empresa 002. Aquí en este caso, que sería el filtro, yo le diría qué es lo que quiero visualizar. Bueno, pues puedo tener esta visión también, donde tengo una parte gráfica en la parte superior, que esto, bueno, pues lo puedo ampliar, etcétera, etcétera. Y aquí tengo las posiciones con los datos, es decir, cuál es mi límite de descubierto, los saldos bancarios que tengo en esta empresa, la posición bancaria global, la corto plazo, medio largo plazo y intercompañía, donde obtengo un saldo inmediato, el teórico o el real, en función de lo que tengamos en cuenta. Otra forma de verlo, como no, pues puede ser esta, donde veo la posición bancaria con su límite de descubierto, los saldos bancarios y la contribución al total de la empresa. Y bueno, pues sería la misma forma de ver esa posición de liquidez. También otro indicador interesante pues pueden ser las alertas, alertas de financiación, es decir, le podemos decir al programa cuando entre en una cuenta en descubierto que me salte una alerta o bien una ventana emergente o bien un mail, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a comenzar y vamos a ver brevemente, como digo, rápidamente para que os hagáis una idea de lo que hemos venido comentando hasta el momento y sobre todo hablar de alimentación, es decir, cómo se va a alimentar el producto. Bueno, pues como hemos dicho antes, por un lado vamos a obtener toda la información del RP, de un módulo que tengáis de recursos humanos, de un módulo de nota de gastos, de un CRM, etcétera, etcétera, y por otro lado del banco, ¿de acuerdo? Todo esto lo vamos a hacer con tareas programadas de forma automática, de tal manera que cuando yo llegue a primera hora, como hemos comentado anteriormente, tendré integradas mis previsiones de cobros de pagos, excepto las manuales, que tendremos que introducirlas de forma manual, con una forma muy sencilla. Ya veréis, a ver si tenemos tiempo y lo podemos hacer. Y lo haremos de forma, como digo, automatizada. Durante esa automatización, bueno, pues se ha producido esa actualización de lo que yo tenía previsto con lo que ha llegado del banco. Bien, la herramienta es muy sencilla, como he comentado, incluso me permite crearme un propio cuadro de mandos personalizado, que en mi caso le he llamado trabajo diario, a través del cual, bueno, pues os voy a mostrar algunas funciones. En este caso, como os decía, este tratamiento de ficheros de integración se haría de forma automática y una vez que se ha generado esa integración, ya he recibido el extracto, ya me ha buscado las previsiones y todas aquellas excepciones me las va a dejar una funcionalidad que se llama movimientos en espera. En movimientos en espera lo que voy a tener va a ser aquello que ha llegado del banco y yo no tenía previsto. O bien aquello que ha llegado del banco y yo lo tengo previsto, pero con otro importe o en otra cuenta o en otro tipo de operación. Lo que tengo en la parte superior son movimientos bancarios, en la parte inferior son movimientos previstos. Por tanto, estos movimientos son movimientos realizados que han venido en el extracto bancario de cada una de mis cuentas. En este caso, pues son estas cuentas. Si yo, por ejemplo, pincho esta y quiero ver la información que me manda el banco, pues podría darle a ver y ver que está en esa cuenta, que este es su código cuenta cliente, es un recibo domiciliado, con los códigos que vienen, el importe, etcétera, etcétera. Y en la parte de complemento pues me da información adicional, que es lo que os comentaba antes del enriquecimiento de los movimientos. Es decir, por un lado voy a tener toda esta información que me viene del banco, que no he comentado que al bajarnos y descargarnos la norma 43 somos capaces de traernos lo que ellos llaman el registro 23. El registro 23 son 24 campos de texto complementario que cuando entramos en el home banking no vemos. Vemos una descripción, vemos una referencia,
pero no vemos esos campos adicionales que se encuentran técnicamente dentro del registro 23, que sería toda esta información que viene. Pues en este caso, donde me viene que es algo de un garaje, que tiene un CIF aquí, el número de factura, o sea, esto, fijaros lo importante que es después de cara a volverlo a la contabilidad, porque voy a tener esta información que me va a permitir conocer simplemente por el CIF qué proveedores. Y bueno, pues aquí tasaciones y servicios, pues debe ser algún alquiler, de algún garaje o de alguna cosa que tengamos domiciliado. ¿De acuerdo? Bien, este movimiento seguramente no me lo ha encontrado aquí, por eso no me lo ha actualizado automáticamente. Y bueno, pues aquí, como digo, tendremos esas excepciones. ¿Qué tipo de movimientos podríamos dejar ahí en la parte superior? Los impagados, por ejemplo. Yo no voy a tener previsión de quién me devuelve el recibo, a no ser que me llame y me diga, te voy a devolver el recibo y haga una previsión de la devolución. No tiene sentido. Por tanto, ese tipo de operaciones serán los que se me queden ahí. Serán esas excepciones. O también aquellos movimientos que haya una incoherencia, o bien en la fecha valor, o bien en las comisiones o gastos. Imaginaos, por ejemplo, si tiene una incoherencia, como digo, bien en las comisiones o bien en la fecha valor, me lo deja con esta lupa y una admiración en rojo, que pincho y veo qué es lo que está ocurriendo. Aquí la información que me da es que me dice que a nivel de fecha valor, no de comisiones, que yo tengo un parámetro, una condición de 3 días de valor para este tipo de movimientos y el banco me está aplicando 0. Por tanto, lo que puedo hacer aquí es generar la carta de reclamación. No he comentado que la herramienta está integrada con Office, por tanto, todo lo podemos exportar a Excel y toda la parte de mensajería que tiene la aplicación me la edita en Word. Me ha abierto Word directamente y me genera una carta. Las cartas son totalmente personalizables, podéis cambiar, todo es personalizable en lo que es en la herramienta a nivel de colores, etc. Y en este caso, pues a nivel de texto, aquí, bueno, hemos observado una imputación errónea en los días de valor, etcétera, etcétera, y que nos solucionen cuanto antes. Como digo, las cartas, además de ser personalizables, podemos decirle al programa que me las saque de forma automática los viernes, por ejemplo, que me saque todas las cartas de reclamación que tenga y no tener que estar todos los días sacando las cartas de reclamación. Y una vez que he tratado estos movimientos en espera, que como digo, estos movimientos son excepciones y tengo que crearlos, son movimientos que han venido en el extracto, por tanto esta pantalla de aquí debe quedar vacía. Son movimientos que están influyendo en mi saldo. Imaginaos que este movimiento no es nuestro, se ha equivocado el banco. Bueno, mañana me vendrá la retrocesión. Hoy lo introduciré en mi tesorería porque hoy me está restando este importe, ¿de acuerdo? Mañana me lo sumará. Bien, pues una vez que he tratado estas excepciones, estos movimientos en espera, ya voy a ver mi posición directamente. Me voy a la ficha en valor. ¿Qué es la ficha en valor? Bueno, pues la ficha en valor no es otra cosa que la gestión multidimensional de mi posición. Tiene esta estructura: saldo inicial, total cobros, total pagos, saldo antes de decisiones, entendiendo por decisiones toda la parte de financiación, toda la parte de inversión y la parte de equilibrados o de optimización de saldos. Un saldo final, el autorizado que tengo y el disponible. Voy a desplegar para ver qué contiene la ficha en valor. Bueno, pues la ficha en valor contiene movimientos y los movimientos pueden ser de 3 tipos. Movimientos reales que tienen una R, yo lo tengo en color negro, pero como digo, esto se puede cambiar en preferencias, cambiarle los colores, los tengo así negrito fuerte para que se vean bien a través de las webs. La P son las previsiones confirmadas, pero no hemos comentado que tenemos otro tipo de previsiones que son previsiones en origen, que son estas que yo tengo de color verdecito. Las previsiones confirmadas son previsiones ciertas, ya sé por qué banco lo voy a pagar o cobrar, qué importe exacto es, en qué fecha, etcétera, etcétera. Las previsiones en origen o iniciales son aquellas previsiones que no tengo muy bien definido cuál es toda la información de ese movimiento. Pues pueden ser efectos que tengo en cartera. Yo sé que tengo aquí, como en este ejemplo, 5 millones, pero no sé si voy a esperar a vencimiento, los voy a descontar por necesidad, etcétera, etcétera. Serían los 3 tipos de movimientos que tengo. Bien, la ficha en valor, que no es otra cosa que la posición, como digo, de toda mi empresa o de mis empresas, y en este caso digo que es multidimensional porque está en función de estas dimensiones que vemos aquí. La entidad, que como he dicho antes, puede ser empresa, puede ser banco empresa, puede ser cuenta o puede ser agrupación. La cuenta específica, la divisa que quiero ver y el plazo. El plazo, yo puedo tener una ficha diaria, semana, decena, quincena, mes o multiperiodo.
multiperiodo me permite combinar varios tipos de periodo, de tal manera que yo tengo esta ficha desde hoy, desde el lunes hasta el viernes, y luego a partir de la semana que viene lo tengo por semana, la semana del 20, la semana del 27, y a partir de mayo lo tengo, o a partir de junio lo tengo por meses. Entonces luego puedo ver aquí junio, aquí julio, agosto, septiembre, etcétera, etcétera. O sea, imaginaros que puedo tener una posición hasta de todo el año y saber cómo voy a estar en diciembre, ¿no? Con esa información que decíamos que era primordial y esencial que tengamos. Cuanta más información, mejor. Bien, en su forma de vista clásica, que tenemos diferentes formas de visualizar y ahora las veremos, su forma de vista clásica, que es esta que estamos viendo aquí, a nivel de entidad, pues yo tengo en este caso bancos. Como hemos dicho que es interactiva, puedo decir, quiero ver la posición que tengo en BBV, que puede ser global con todo o en una cuenta en concreto. Como es interactiva, como he dicho, pues se me va a cambiar en función de la cuenta que elija. Bien, puedo elegir otro banco y puedo elegir pues todos los bancos, puedo elegir una cuenta, aquí no tengo nada, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, esto sería una forma de vista clásica. Y puedo acceder al detalle de los movimientos también, como no, con doble clic accedo al detalle de lo que forma ese importe global que vemos en la ficha, donde veo toda la información del movimiento, que es un cobro de cheques, con esta referencia, no tiene comisiones asociadas. Si tengo más datos aquí, pues podría introducir toda la información que yo quiera o necesite, vuelvo a la ficha en valor, etcétera, etcétera. Dentro de esta ficha en valor puedo realizar una serie de funcionalidades, pues desde hacer una entrada de un movimiento de forma manual, establecer o obtener un equilibrado automático en función de las condiciones para que el programa me proponga cuál es el mejor traspaso que puedo hacer para optimizar los saldos, etcétera, etcétera. Bien, otra forma de visualización de la ficha es la vista saldo, en función de la dimensión que tengo aquí, que en mi caso son bancos, pues si hubiera empresa, pues vería la empresa, luego los bancos y luego las cuentas. Tengo este banco total y cada una de las cuentas. Tengo este banco total y cada una de las cuentas. Tengo si minimizo, no tengo otra cosa que la posición total de los bancos aquí y cada una de las cuentas que forman el banco. Total de BBV menos Sabadell y todas las cuentas de Sabadell por debajo, ¿de acuerdo? Y veo cuál es la posición que tengo, en este caso, que me ha ido para acá, pues al día de hoy, al 13 de marzo. La última, puedo ampliarlo o puedo incluso podré elegir una única entidad y poder visualizar. Y por último, la vista posición día, es decir, en función de la entidad que tengo aquí, que en mi caso es banco, quiero saber cuál es la posición que tengo pues a día de hoy, por ejemplo, y ver cuál es la posición que tengo. La ficha en valor, al igual que toda la aplicación, se basa en filtros y los filtros son ilimitados. Por tanto, puedo tener esta ficha en valor donde tenga todos los tipos de movimientos que quiera, o la puedo tener esta como la tengo por banco. Pero puedo tener otras fichas diferentes, como por ejemplo la ficha por empresa y ver de otra forma diferente la información. O puedo ver una ficha donde solamente tenga las previsiones iniciales, es decir, esas previsiones que sé que las tengo que cobrar o pagar, pero no sé qué voy a hacer con ellas, como os comentaba antes, ¿no? Son previsiones más inciertas. O quiero ver una ficha en valor donde solamente vea todo lo relacionado con la deuda que tengo, ¿no? A nivel de, pues, de confirming, descuento, factoring, préstamos, compraventa de divisas, cupones, etcétera, etcétera. Pues todo eso también puedo ver una ficha específica. ¿Cómo no? Importantísimo, una ficha con reales, es decir, no quiero tener en cuenta las previsiones. Vamos a darle a la vista clásica para verla un poquito mejor. No tengo reales a día de hoy. Bueno, vamos a ver si ponemos nada. Pues no tengo movimientos reales, pero solamente tendría, a ver, vamos a modificar la ficha para ver una posición. El periodo, vamos a poner aquí, es que he puesto marzo, está en marzo, vamos a poner desde aquí. No sé si tengo algún movimiento integrado, donde veríamos solamente los movimientos que están realizados, es decir, aquellos movimientos, aquí como veis, tendría movimientos
el día 16 es que no he integrado nada, por eso no tengo movimientos reales. Y aquí serían los saldos que tengo solamente teniendo en cuenta los movimientos que han venido en el banco, sin tener en cuenta las previsiones. Y por último, también muy interesante, lo que comentábamos antes de poder visualizar mi posición de diferentes maneras, ¿no? Una de ellas que os comentaba antes, de verla como cheques, tarjetas, transferencias, impagados, pero tengo, o domiciliados, pero tengo la forma analítica de poder ver esta misma posición de manera presupuestaria. Ya no veré recibos domiciliados, ya no veré transferencias, ya no veré cheques, sino que veré esa partida presupuestaria, como pueden ser gastos de viaje, IRPF, proveedores nacionales, gastos de personal, etcétera, etcétera. Es decir, aquí podré visualizar la forma analítica de poder visualizar, de poder ver mi posición de tesorería de otra manera. Bien, una vez que ya hemos trabajado con la ficha en valor, simplemente os voy a comentar el poder obtener una liquidación bancaria, por ejemplo, donde podríamos sacar las liquidaciones de nuestras cuentas y, como os comentaba antes, no solamente el obtener la liquidación, sino que este resultado de las liquidaciones de mis cuentas me las lleve a previsión. Por tanto, bueno, pues tengo esta liquidación de intereses de esta cuenta de Santander. Durante 60 días no ha cambiado el saldo, tiene el mismo saldo y está al 1,05. El resultado es este. Pues así puedo ir cuenta a cuenta obteniendo las diferentes liquidaciones y además poniéndome, como digo, este resultado de la liquidación como previsión, de tal manera que cuando el banco me cargue esta liquidación me tiene que coincidir. ¿Por qué? Porque habremos configurado la posibilidad de que la liquidación del banco pues no la haga exactamente como tenemos configurado, con fecha, operación y valor en el periodo, con saldos con anticipación, etcétera, etcétera. Y condiciones, o sea, comisiones de máximo descubierto, de no disponibilidad, etcétera, etcétera. Bien, a partir de aquí, pues ya sacar informes, como os comentaba antes, tenemos este módulo de reporting que tiene, imaginaros cuántos informes tiene la aplicación que da por defecto, pues informes de riesgo, informes de intereses corridos, sensibilidad de tipos, las liquidaciones, todo lo podemos exportar a Excel, etcétera, etcétera. Y también a través de este módulo que os comentaba antes de herramientas de BI, por así decirlo, pues tenemos algunos informes también que os pueden ayudar en el sentido de esperar que abra y podemos obtener informes de este tipo donde podemos ver, por ejemplo, el negocio por banco, negocio por flujo, negocio por código presupuestario, para, como os decía antes, llevar los deberes bien hechos. Aquí tengo el reflejo del negocio por banco, que negocio le doy, por ejemplo, a la empresa SAGE Madrid, pues qué negocio tengo con los diferentes bancos. Aquí tendría BBV, Santander, Bankia, etcétera, etcétera, y podría visualizar el negocio por banco. A nivel de flujos igual, es decir, para la empresa SAGE Madrid, pues qué tipo de operaciones realizo con mis entidades. Pues tengo en tantos de barridos, tantos cheques, tanto efectivo, etcétera, etcétera. Y en función de lo que elija, pues se me va cambiando las diferentes opciones que tengo a nivel de información. A nivel de código presupuestario igual, es lo que os comentaba antes, esa forma analítica de poder visualizar la posición de forma analítica o presupuestaria. Otro de los informes que hemos comentado, el de balance banco-empresa, es decir, ir al banco y decir, bueno, ojo que tengo mi balance banco-empresa donde obtienes una rentabilidad conmigo del 0,57, donde en este balance banco-empresa pues interviene toda la parte de los saldos, el gasto financiero, los comprometidos, las compensaciones con el banco, etcétera, etcétera. Y aquí nos dará, como digo, este balance banco-empresa con cada uno de mis bancos. También otro informe muy interesante puede ser este de la deuda, toda la información a nivel de deuda, de inversión, el gasto financiero, el detalle operativo. Si yo me cojo por Madrid o Barcelona, pues veo qué
y qué operaciones tengo con cada una de ellas a nivel de deuda. Pues aquí tengo leasing, aquí tengo préstamo, aquí camo no sé qué es, y es un aval o no sé qué código es, ¿no? Porque aval está aquí. Bueno, pues en Madrid, por ejemplo, tengo este tipo de operaciones con estos importes, y si me voy a la deuda, pues tengo la información detalle, donde tengo las amortizaciones, los intereses, y a nivel de inversión lo mismo, el gasto financiero o incluso el detalle operativo de lo que forman estos importes que tengo desglosado. Y bueno, yo creo, para que os hagáis una idea de la herramienta, el potencial que tiene, bueno, pues es muy importante. Espero que haya sido de vuestro agrado, de vuestro interés. Muchísimas gracias y buenas tardes.